¿Y quién podría ser ahora sino una persona tan talentosa, preparada, con don de gente, un señor que, bueno, fue senador, fue viceministro de Agricultura, él es cooperativista, es líder cooperativista, y él siempre está en acción y además es rector de la Universidad San Carlos. Señoras y señores, el ingeniero Ronald Dietze. Wie geht's? Sehr gut. Muy bien, Bruno. Excelente y siempre contento de estar acá compartiendo con tus actividades que son tan importantes, y yo siempre te pondero en mi silencio muchas veces la cantidad y la calidad de gente que estás trayendo, a excepción de mí, ¿verdad? No, por favor. La cantidad y buena gente que traes, y los temas son fundamentales, son centrales para el desarrollo de Paraguay. Sí, así que siempre muy contento de estar acá, Bruno. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos los que estamos honrados con la presencia acá del ingeniero Dietze, que es palabra mayor. Siempre yo dije que, bueno, yo soy personalmente fanático respecto al cooperativismo, y qué bueno sería un Paraguay cooperativo en general, con su sistema cooperativo, y que gente así talentosa, con la mente brillante y abierta del ingeniero Dietze, maneje nuestra administración, nuestros destinos, los pasos a dar, porque ya no hay que mirar lo que pasó, ya lo que pasó ya se fue, se escurrió, ¿verdad? Hay que mirar lo que está viniendo, lo que va a venir, o cómo prepararnos nosotros para el futuro. Y esa sería una primera consulta, así para romper un poco el hielo. ¿Dónde estamos y qué debemos de hacer aparentemente para emprender un derrotero exitoso, ingeniero Dietze? Sí, yo siempre vivo siempre dentro de la realidad, ¿verdad? Sí, claro. Soñamos, y es importante soñar, pero yo creo y confío y sé que Paraguay es un país realmente importante, con un potencial demasiado grande, y con gente realmente súper talentosa, súper buena. Y un poco lo que quizás nos falta, lo que dijo que el que precedió, que estuvo en esta silla hace un tiempo, que quizás nos cuesta un poquito chutar hacia el futuro, ¿verdad? Vivimos mucho, como él dijo, el día a día, vivimos mucho el presente. Y yo creo que un poco tenemos que respaldarnos lo que llama la ética protestante de Max Weber, el que siempre decía: es necesario que en este mundo sepamos, en primer lugar, ser ambiciosos en ganar dinero. Hay que ser previsible. Ganar dinero, ¿verdad? Claro, es importante, claro, dentro del trabajo, del sacrificio y dentro de la honestidad y los valores. No digo de cualquier manera, pero yo creo que el Paraguay da esa posibilidad. Luego hay que ahorrar también. Tenemos que eso es lo que no se sabe. Es muy difícil, porque es una sociedad de consumo, y bueno, nos va rápido el dinero, y bueno. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un sacrificio del presente que hacen las personas para construir su futuro. Hay dos maneras de ahorrar. Uno es el chanchito, que nos acostumbraron los abuelos, ¿verdad? Poner la platita en el chanchito, que poco hoy en día tiene repercusión. Y la otra forma de ahorrar es el ahorro diferido, ¿verdad? En el sentido que yo quito un crédito de un banco. Si este crédito no lo destino al consumo precisamente, sino a la inversión productiva, por ejemplo, entonces yo hago un ahorro forzoso, ¿verdad? Porque tengo que pagar la deuda, tengo que amortizar el capital que presté, además los intereses, ¿verdad? Entonces es una forma de ahorrar muy importante, y creo que es la que es más vigente en este momento. ¿Y cómo está Paraguay, digamos, con lo que tiene que devolver, o sea, en cuanto a préstamos, pagar sus compromisos? ¿Estamos todavía con posibilidades de seguir prestando, o hay que ya devolver y parar y ajustarnos el cinto? ¿Cómo sería la fórmula acá? Sí, estoy un poquito preocupado, porque nosotros tuvimos un escenario mejor en el pasado corto, hace poco tiempo. Tuvimos una gran reserva internacional, que es un poco la garantía, los dólares que uno va juntando, depositando en un banco como para garantía del país. Las deudas de Paraguay antes eran pocos, eran por debajo de lo que era nuestra reserva. Entonces tenía un país muy, muy serio, muy creíble y con mucha garantía. Hoy en día estamos muy endeudados, ¿verdad? Casi el 30-35% del Producto Interno Bruto debemos. O sea, si el
Producto Interno Bruto por persona, pero en promedio $5.000 son casi $3.000 que es para la persona y 2.000 que hay que pagar deuda. Entonces es preocupante. Ahora, y prácticamente el Banco Central tiene en sus arcas la misma cantidad de lo que nosotros debemos a organismos extranjeros, digamos. Así mismo, entonces nuestra cosa es un poco ¿Eso está complicado. bien o está mal? No, yo creo que es importante que tenga las reservas. Es importante porque también da garantía. Sí, pero más o menos tiene la misma cantidad el Banco Central de lo que se debe. Claro, lo ideal sería que tengan, podemos deber un poquito por encima de lo que son las reservas internacionales, sin duda, sí. pero no debemos exagerar, y es por un lado. Y por otro lado depende también dónde se coloca el dinero. Si lo destinamos para pago, para gastos corrientes, para pago de salario, está muy complicado. Ahora, si hacemos inversiones, sí todavía es pasable porque esto se recupera, ¿verdad? Mejoramos nuestra competitividad, nuestra producción, nuestra exportación, ingresan divisas, un poco más impuestos, entonces las cosas pueden salvarse. Hay cosas que también no todo es negativo, ¿verdad? El hecho de que haberse insistido mucho en caminos y en rutas, fundamentalmente el Chaco, eso es muy positivo. Te estaba por preguntar eso, ingeniero, ¿cómo está el Chaco? ¿Cómo se presenta hoy en cuanto a infraestructura? El Chaco es un potencial, el Chaco es nuestra salvación, el Chaco es increíble. Y lo bueno es que vienen inversiones afuera. Estuve en contacto con el grupo argentino hace muy poco tiempo y bueno, nos dijeron, ¿cómo podemos traer nuestras máquinas acá? Queremos hacer 1.000, 2.000 hectáreas de algodón, tenemos toda la maquinaria. Argentina ya no es más un escenario adecuado para nuestra realidad y por lo tanto venimos para Paraguay y apuntan hacia el Chaco. Y vos sabes que para algodón la soja está funcionando muy bien también. En ciertas zonas hay genéticamente hoy variedades que se adecuan bastante bien a esa realidad chaqueña, digamos. Y podemos hacer economía a escala porque la superficie que podemos ir es grande, la fertilidad del suelo natural es muy buena, no necesitamos fertilizantes por muchos años. Y sobre todo estamos más cerca para llegar al principal mercado sobre el Pacífico, que son el Oriente, China y todas estas cosas, son los principales compradores. Ahorramos casi 10 días de flete de buque de 70.000 toneladas, lo cual hace que seamos mucho más competitivos. ¿La bioceánica va a contribuir para el desarrollo? Va a contribuir muchísimo, pero tenemos que saber aprovecharlo en Paraguay, porque una cosa es que los vehículos pasen de Brasil al norte de Chile, vía Bolivia, vía Argentina, es una cosa. Otra cosa es que la gente quede en el Chaco, paren en el Chaco, pongan industria, invierten en el Chaco y del Chaco salga productos para ambos lados. Eso es lo importante, porque si no es ¿cómo se logra eso? Un pasajero nomás. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que se logra trayendo inversiones, dando seguridad jurídica a la gente, asegurando que las inversiones sean más predecibles, apuntemos al futuro. El Chaco tiene muchas ventajas. Yo siempre digo que Mariscal Estigarribia, el aeropuerto, habría que mejorar. Claro. Es un capital. Hacer hoteles ahí, paradores. Hoteles, y yo tengo siempre un sueño, el famoso círculo, el tubo, que suelo decir que tenga 500 metros de altura, porque abajo ponemos paneles solares, el aire caliente sube para arriba. Arriba ponemos, digamos, reactores como Itaipú para generar energía eléctrica. Hacemos una cuestión en turismo. Ahí podemos poner, por ejemplo, un telescopio para ver casi todo el mundo, todas las estrellas. No hay humedad, no hay nubes, hay sol. El turismo se puede traer. Chile creo que tiene algo parecido. Algo parecido. Nosotros podemos mucho mejor y mucho más grande ahí, por el hecho de las condiciones que están ahí. Sí. ¿Y quién no va a venir? Y se puede hacer privado, no público. O sea, hacer una sociedad de acciones, ¿verdad? Y bueno, ¿quién quiere contribuir? Hacer un proyecto importante y bueno, tratar de hacer un complejo fundamental para Chaco. Bueno, ingeniero Ronald Ditze, ¿cuánto fue la merma de la zafra de este año 2022? ¿Usted está al tanto así de este tipo de datos? Sí, la pérdida en general fue del 40%. O sea, en vez de cosechar 100, cosechamos 40 en todos los rubros. 60 menos. 60 menos en la zafra. ¿Se siente eso? Se siente muchísimo. Yo creo que aparte de la recesión y la queja de la gente y el problema de la inflación, de la subida de precio, va por ahí. Hay una cosa muy fácil de que el pueblo, la gente entienda. Si no queremos que suban los precios, ¿qué tenemos que hacer? Producir más, ofertar más, lanzar más. Si el huevo es caro, ¿por qué es caro? Porque hay poco. Y si la harina es cara, es poco. Porque mira, 40% del trigo se produce en Ucrania y hoy no pueden producir más, ¿verdad? Entonces todas las cosas suben por la escasez. Paraguay tiene que apuntar a la abundancia.
a la abundancia. Y ahí donde le quiero dar una recomendación siempre a la gente, no pongamos tanto freno a la producción. Claro. Hay demasiado freno, demasiados intereses. Todos salen ganando. Lo urbano y lo rural salen ganando. Porque bajan los precios, alcanza, hay menos inflación. Tenemos que tener mucha leche, muchos huevos, mucha carne, mucha verdura, mucha fruta, toda en abundancia y exportar. Bueno, ¿y cómo está justamente la producción agrícola para el año que está llegando? En 6 meses ya arribamos al 2023, digamos. Sí, hay una cosa muy positiva, porque nosotros tenemos una cosecha y media por año, porque estamos en el trópico subtrópico. ¿Qué significa eso? El sol está en el cenit encima de nuestra cabeza y tiene mucho que ver con lo que digo. Casi no proyectamos sombra el 21 de diciembre y en Belén no se proyecta sombra, por ahí pasa el trópico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos periodo de lluvia que va desde siempre cuando el sol está más encima de la cabeza, atrae más la humedad y llueve más. Entonces desde octubre a marzo tenemos lluvia, por lo tanto podemos hacer una cosecha y media. Los que viven sobre el Ecuador, como casi Colombia y Ecuador, pueden hacer 2 cosechas porque el sol está mucho tiempo sobre la cabeza. Nosotros solamente una vez al año. Pero nos permite... ¿Tienen más chances esos países? Tienen más chances. Pueden hacer 2 cosechas y más porque a nosotros una y media. Así que nosotros tenemos que aprovechar eso. Y única eso, posibilidad anual. Así mismo. Y eso es lo que llaman hoy la zafra. Que fracasó, dijimos 40%, pero tuvimos una suerte que la safriña, maíz, soja, resultó bastante bien, la media cosecha, que nunca es una cosecha llena. Y ahora vino la helada y se perdió 30%, quizás en Itapúa 20% en Alto Paraná por la helada, pero tenemos todavía un 70% y un 80% de maíz y de sojas safriña, lo cual nos ayuda a respirar algo. No es la solución definitiva, pero es importante que la gente... El productor no descansa, el agricultor es espectacular, excelente, y él plantó, sembró, no se desilusionó por la pérdida, y hoy tenemos una gran cantidad de maíz, una gran cantidad de soja con rendimiento más o menos bueno, no excelente, pero bueno, lo cual nos hace respirar un poquito. Y la próxima siembra está muy cerca, en septiembre. Creo que si el clima nos ayuda vamos a tener una muy buena producción. ¿Y la deuda de los productores es elevada? ¿Esa deuda? Es elevada y fue más elevada después de del desastre de la sequía, ¿verdad? Claro. Porque el productor vive no de sus propios recursos, vive del financiamiento, muchos de los cuales internacionales. O sea, él cuando quiere sembrar, ya le adelantan, por ejemplo, para 1.000 kilos el dinero, hacen un contrato. Ese contrato significa de que él puede comprar sus semillas, sus insumos y su combustible que necesita. Y luego, cuando está más o menos bien la cosecha, le adelantan otro dinero y finalmente, después de levantar la cosecha, el resto. Esa es una gran ventaja por un lado, pero tiene una gran desventaja porque el productor hoy está a $600 la tonelada de soja. $600. $600. Y estaba solamente 300, 340 cuando él firmó el contrato. Esto significa que todo ese excedente en mercado, gracias a que subieron los precios, ¿verdad?, queda en la intermediación, no por el productor. Por lo tanto, le resulta muy difícil pagar su deuda en un solo golpe. Es un problema, la plata no quedó para él de la subida de precios. Entiendo. Es muy lamentable, pero es así. Qué interesante. Y justamente la Banca Nacional, ingeniero Ditze, ¿la Banca Nacional apoya a la producción agropecuaria con créditos accesibles y ese tipo de cosas o pone barreras? Frenos. El sector privado es el que mueve el 92% de la economía de Paraguay. El 92% de todo que se factura en Paraguay lo hace el sector privado y 8% el sector público. Entonces, el que apoya es la banca privada. Y así el 8% con trabas también. Y el Banco Fomento es un banco más que no tiene muchos privilegios, digamos,
el banco compite con otros bancos, habla mucho del consumo, de tarjeta de crédito, giros y esas cosas, lo hace bastante bien. Publicitariamente. Sí, pero no es así en la realidad. No es el fomento que teníamos en la década del 70 y 80 del pasado. Era mejor el fomento. Que era mejor, porque no había casi bancos privados, todo dependía. Las maquinarias que compraron fueron financiadas por el Banco Nacional. ¿Y cómo se puede revertir eso a favor del Banco Nacional? Tenemos Paraguay necesita que vuelva a sus raíces, digamos. Vuelva a sus raíces. ¿Y cómo hay que hacer? Y yo creo que hay que hacer la reforma, pero más que eso es una cuestión de política, de definir las políticas de desarrollo y de fomento, ¿verdad? Porque ¿y quién define eso? Y el gobierno. Sí, pero el gobierno, todo el mundo gobierno está en sus elecciones ahora. Pero espero que vamos a tener un buen gobierno dentro de un año más, un nuevo, y esperemos que este nuevo gobierno tenga más sensibilidad hacia la producción, que nos conviene a todos. Genera empleo, genera riqueza, baja los precios para el consumidor, es lo que necesitamos. Paraguay tiene que producir. Claro, no hay otra cosa, no hay. Justamente los insumos para la producción agrícola siguen en aumento y es difícil también conseguir eso. Ingeniero Dice. Todo está muy relacionado con lo que pasó en el mundo últimamente. Primero vino la pandemia. Apenas concluido eso y estaba todo parado. Concluido eso, vino el pum que todo el mundo se movía. Petróleo no alcanzaba. Ucrania, Rusia invadiendo Ucrania. Entonces todo esto nos trae internacionalmente una gran complicación, ¿verdad? Pero necesitamos no desilusionarnos. Paraguay tiene chance, porque fíjese un poco, en el 2050 vamos a necesitar 54% más de alimentos para saciar al mundo, porque vamos a estar más de 9.000 millones de habitantes en el mundo. En el 2050. Sí, 54% más de lo que hoy estamos haciendo. Ahora estamos cerca de 8.000. Así es. En el 2050 vamos a ser 1.000 millones de habitantes más. Sí, más de 1.000 millones más. Más de 1.000 millones más. Yo casi 2.000 millones de habitantes más. Que necesitan consumir. Y otra realidad que la gente, porque el anterior me dijo mucho y le acepto muy, muy concretamente, de que no somos un pueblo que piensa mucho en el futuro, ¿verdad? Hay una realidad que sí tiene que entrar en la mente de la gente. Tenemos que producir más con menos. Más con menos. ¿Qué significa menos? Tierra. No tenemos mucha tierra, salvo el Chaco. ¿Por qué? Porque crecen los ejidos urbanos. Nos van comiendo la tierra, que es para producción. Las mejores tierras Paraguay en la región oriental está encima del asfalto, encima de las plazas, encima de las ciudades. Tenemos que Paraguay, los intendentes tienen una función muy importante, irse para arriba, no extenderse la superficie hacia arriba, vertical, y dejemos, como lo hacen países serios, la tierra para producción, alimentos, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a ir cada vez a suelos más marginales y va a ser más complicado. Por eso digo, producir más con menos, es un desafío. Eso de elegir ir para arriba, justamente, yo lo sitúo ahora como un imaginario intendente u organizador de una ciudad, de un pueblo, de una capital como Asunción. Esa gente que está en las plazas, por ejemplo, a esa gente que necesita trabajar, que necesita un lugar donde estar cómodamente, ¿se pueden erigir monoblocks o una cosa así, unos barrios nuevos ahí? ¿En qué sitio de la ciudad para que esa gente tenga su ambiente propicio para vivir, disfrutar, trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Y que nos dejen también ese espacio para que Asunción sea una ciudad a la que alguien quiera venir a visitarla, porque así como está, realmente desastre. Es un desastre. No, yo creo que hay dos cosas. Usted, como esa visión que tiene usted, traslade esa visión momentáneamente sobre ese objetivo. Sí, ¿cómo haría usted? ¿Qué haría? En primer lugar, se destina muchísimo recurso a vivienda hoy, con 20 años de plazo y con años de gracia y con intereses bajos. Pero se encara mal, porque se hacen casitas chiquititas. Hay que comenzar a hacer bloques grandes, más baratos, claro,
albergan más personas, más gente. Eso por un lado, un camino es eso, irse para arriba con no viviendas individuales, bloques, para que la gente, como usted dice, verá, no estén en la plaza, tengan una vivienda digna, pero en bloques. Tenemos que comenzar a convivir en sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, yo no daría más viviendas a que no sean casas de madera. Casas de madera hoy en día está demostrado el mundo que tiene una vida útil tan larga como la otra. Están mucho más acorde con la piel del ser humano, ¿verdad? Nadie se va a acostar encima de un mosaico, pero cualquiera se puede acostar encima de un piso de madera. Entonces, la madera hoy se trata y es mucho mejor, mucho más barato, y apuntamos de vuelta a nuestro sistema de reforestación. Porque hoy la gente no sabe bien a dónde vender su madera, ¿verdad? Yo creo que cuando hacemos un financiamiento de viviendas, tendríamos que ir pensando ya hacer viviendas de madera y buenas. Y ambientalmente eso es sumamente positivo, porque si usamos mucho aluminio, si usamos mucho hierro, si usamos mucho cemento es totalmente contaminante, ¿verdad? Sin embargo, la madera, tenés el CO2, el dióxido de carbono secuestrado y almacenado en la madera, no está en el aire. Funciona perfectamente. Bueno, y cerrando, y esa zona ahí frente al río, acá en Asunción, ¿cómo usted podría imaginar, digamos, una suerte de una ciudad moderna, atrapante, con edificios elevados, mirando al río, jardines, plazas, parques, en fin? ¿Usted se imagina que eso podría convertirse alguna vez en todo esto? Eso debe ser así, porque son suelos marginales, que estos suelos no sirven para agricultura. Entonces, si ahí ponemos casas y edificios buenos, bien construidos, hermosos, con mirada hacia el río, espectacular, sin acercarnos demasiado al río. Tenemos que dejar, como las grandes ciudades, un espacio prudencialmente grande y amplio, con, digamos, costaneras y con todas estas cosas, ¿verdad? Y yo creo que ese es el futuro. Y estos son suelos muy marginales, a ambos lados del río. Ahí podríamos construir y dejarnos de irnos hacia Fernando Lamora, San Lorenzo, cada vez más grande. Yo sé que es un negocio de inmobiliario, pero tenemos que poner freno a esto. Y el sistema de transporte, por último, que necesitamos. Tiene que ser trenes eléctricos, tiene que tener ómnibus eléctricos. ¿Y cuándo tendríamos a tu criterio, a su criterio? Y cuando le permiten al sector privado hacerlo, y cuando la gente que están hoy no sean tan conservadores, que hoy tienen digamos, en sus manos el transporte público, tienen que abrirse y tomar eso como un negocio. Y no se abren. Yo creo que se abren muy poco. Fíjese por Chile, no sé, 3.000 ómnibus nomás inauguró hace poco, eléctricos todo. Y ahí se separan las dos cosas, y eso habría que hacer acá. Por un lado, el que administra, el que gobierna, el que hace el flete público es un grupo de personas. Y el que compra, que capitaliza y que él compra los ómnibus y los mantiene, es otro grupo de personas. Como trabajan juntos, los alquila si se quiere. Pero el dueño de los ómnibus son grupos inversionistas independientes a los que lo administran. Y esto funciona perfecto en Chile. Creo que algo así se nos debe ocurrir para hacer. Bueno, como un negocio. Sí, claro, como un negocio. Siempre el negocio de por negocio medio. Tiene que estar por medio, si no, no funciona. O si no, no funciona. Si no hay negocio, el ser humano es un ser económico, financiero. Todo lo que es subsidio y lo que viene de arriba y lo que no hay detrás, que la gente no ve en algún negocio, no va a funcionar. Eso, el ser humano fue creado a semejanza e imagen de Dios, y yo creo que Dios quería que seamos así. Y funciona, realmente la competencia es buena, y la honestidad, no tenemos que estar en el narcotráfico, todas estas cosas, tenemos que dejarnos ya esta joda de triangulación. Pero hoy tiene demasiadas posibilidades, incluso el tema del biocombustible que hoy se habló, ahora con el petróleo que más de $100 el barril, a partir del 65 se justifica hacer más alcohol carburante, hacer más diésel de aceite, que tenemos muchísimo.
Hay otras alternativas que poco se habla hoy, poco se hace. Pero yo creo que tenemos que dar. Ahí el Banco Fomento debería destinar financiamiento a largo plazo para motivar a la gente por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo prudencial. El tema forestal crece bien, también es una fuente de energía importante, crece bastante bien. Podría ser más rápido. Ahora con la nueva inversión que está en Concepción, creo que las cosas van a cambiar un poquito. Son 180.000 hectáreas nuevas. Va cambiando y genera empleo por todos los lados, que es lo que necesita nuestro país. ¿Y la Expo? ¿Cuál es su visión de la Expo que se está bien organizando? Pero la Expo es bien. Se convirtió, y es normal y es quizás lógico, como Palermo en la Argentina, se convierte más casi a una Expo comercial que una expo productiva, pero no me preocupa mucho porque Colonias Unidas tiene la aerodinámica. Claro. Después tiene Naranjito, tiene su Santa Rita, tiene su... También. El Chaco Central, ni qué decir. Entonces se va distribuyendo. El norte creo que también, el Concepción. Norte, Concepción, son buenísimas las exposiciones y que tienen un carácter un poco más productivo. Siempre el comercio es importante que esté también y está ahí, ¿verdad? Pero se muestran las nuevas técnicas que se aplican. ¿Y nuestro nivel ganadero cómo está, según usted? Es bueno, pero hay una preocupación grande. Cuando hay crisis, la gente vende su vaca. Así. Y si venden su vaca, vamos a seguir teniendo 17 millones, 18 millones de cabezas y no más. Entonces, de vuelta, Banco Fomento, Fondo Ganadero, que está muy débil. Tenemos que hacer un programa de retención de vientres, financiar. Retención de vientres. Claro, para que no venden la vaca, porque si no hay vaca no hay ternero, si no hay ternero no aumentamos la ganadería. Claro, fabuloso. Ese tiene que ser urgente. ¿Y Paraguay puede tener qué número de cabezas en su hato, digamos? 60 millones fácilmente. ¿Puede llegar a tener? Pero claro que sí, por hoy en día con la tecnología, con los forrajes hay. Muy optimista Brasil, usted. Uruguay es un país muy chiquitito. Tiene como 25, 28 millones de cabezas. Un chiquitito. Nosotros somos un país grande, así que podemos multiplicar por 4 veces también lo que tenemos hoy. Funciona. Bueno, y después los animales menores. Eso está avanzando bastante. El grupo Llano, por ejemplo, en Cazapá hoy tiene 100.000, apuntando a 100.000 cerdos para exportación. Ahora Taiwán se está abriendo al mercado. O sea, ahí Paraguay tiene posibilidades. No puede haber pobreza en Paraguay. Ahora, el Estado no va a resolver el problema de la pobreza porque nunca lo hizo ni acá ni allá. Entonces, ¿cómo se resuelve? Generando empleo de vuelta. Ser ambicioso en ganar dinero, no gastar todo el dinero en cosas superfluas, invertir el dinero, porque solo se genera empleo a través de las inversiones productivas. Estas cosas van bien. Todo lo que hagamos en inversión genera empleo, aunque traigamos buses eléctricos, genera empleo. Claro que y bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. Bueno, Dankeschön, muchísimas gracias. Yo les agradezco, Bruno, inmensamente. Estoy siempre con tanto gusto cuando vengo por acá y nosotros nuestra amistad nos une ya hace mucho tiempo. Yo creo que vamos a ver un poquito en algún momento, hablar un poco de cuestiones políticas también. Sí, claro. Estamos también tratando de hacer algo. ¿Usted se va a meter a la política? Estamos en ese proceso. ¿Sí? No lo adelanto todavía, pero ¿Y cuándo llega a ser presidente usted? Muy difícil. ¿Por qué? Hay mucha competencia. No, pero hoy estábamos hablando. ¿Y usted? Soy quizás para el concepto general populismo, quizás un poco muy gringo en mi forma de pensar. No, al contrario. Y en mi forma de ser. Lo cual no creo que sea negativo en general, pero el pueblo juzga el nivel de educación es muy bajo, ¿verdad? Y entonces la gente eligen por otros criterios que son más emotivos, más emocionales que razonables. Y yo soy un hombre quizás demasiado racional. Acá nosotros lo apoyamos enteramente. Le agradezco. Pero vamos a trabajar en eso. Yo hablando contigo, porque te desde el comienzo, y a pesar de que hay que guardar ciertos cánones así, me viene a la mente y lo recuerdo al arquitecto Helmers. Buena gente. Que hubiera sido un impresionante intendente de Asunción si se le hubiera dado la chance a ese gran urbanista. Totalmente. Las cosas cambiaban. Asunción sería otro hoy. Sería otra. Así mismo. Y bueno, hay que aprovechar el valor de la gente, el valor de este señor. Estemos, vamos a trabajar de la mejor manera posible. Bueno, pero muchas siempre gracias. Vamos a trabajar. Te vamos a traer una sorpresa dentro de poco. Muchas gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo, Bruno. Un abrazo grande, ingeniero Ronald Ditze.